estamos sobrepresentados. Si quieres hablar un poquito de ti. Y tenemos dos preguntas, tú ya las conoces. Lo que se quiera contestar. El tema es INE. Nos interesa saber qué se puede hacer ahorita y el presupuesto, que ese es un tema que ahorita en la comisión, el trabajo de esta comisión, y aparte de los constitucionales, no queremos que el presupuesto dañe. Ya lo dañé. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Pero yo quiero platicar, y si ustedes lo tienen a bien, yo primero agradecerte muchísimo, licenciado. Primero disculparme por este contratiempo de agenda. Quiero decirles que siempre soy muy cuidadosa con los tiempos porque son sus tiempos. Por ahí se le cuatrapeó a la persona que me apoya en la agenda, entonces tuve ahorita que hacer maromas y todo, porque era muy importante para mí estar aquí. Se los había pedido, se lo había pedido aquí el dije, también Juan Carlos, poder platicar con mucha transparencia, pero en verdad, con transparencia de la de veras. ¿Cómo vamos? ¿En qué momento estamos? ¿Qué ha pasado? No, gracias. Muchas gracias. ¿Qué ha pasado en estos meses de discusiones tan álgidas para el país? Y por eso tuvimos este pequeño retraso, y la verdad es que me da mucha pena llegar estos minutos tarde, pero bueno, aquí estamos, ya movimos todo lo que teníamos que mover para poder estar acá. Movimos hasta vuelo y todo, porque mañana salgo muy temprano a la Ciudad de México. No sabemos para qué nos están convocando, es la realidad. No hay claridad para qué nos están convocando. Creemos que es la intención de corregir todo el desorden que hicieron en pasados días con el tema de la reforma electoral. ¿Qué decirles? Primero, presentarme. Soy Laura Aro, soy diputada federal por Jalisco. Yo soy del PRI. Yo soy de esas diputadas que entramos por la representación proporcional, entonces soy plurinominal. Ustedes saben que quien impulsa la participación de la representación proporcional, como es el de los pluris, fue el PRI. En los tiempos de los 70s se implementa, se impulsa esta figura, que justo era la manera de que tuvieran participación las minorías. Y yo sé, yo creo que los que están aquí conocemos un tanto, si no podemos platicar grosso modo de las grandes reformas electorales que ha tenido el país, pero para no caer en mucho tema, pues han surgido grandes reformas electorales. Una fue la del 78 con Reyes Heroles, y que justo busca impulsar la participación de las minorías a través de la representación proporcional de los plurinominales, porque hay que decirlo, el partido, el PRI, yo no había nacido en ese tiempo, pues sí fue realmente hegemónico. Y si no hubiera sido a través de la representación proporcional, de esa visión, de ese gran político, de ese gran ideólogo que fue don Jesús Reyes Heroles, pues seguramente las minorías jamás hubieran participado ni hubieran tenido voz. Después se crea el Instituto Nacional Electoral, bueno, el IFE, que fue un preámbulo, que fue una condicionante, también cuando se consolida y cuando se gesta el tema del Tratado de Libre Comercio. Más tarde, la última gran reforma electoral, pues fue la reforma electoral del 2014, una de las grandes del 2014, donde se transita al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos? Y además me toca ser presidenta del PRI en Jalisco, entonces nos toca ponernos las dos cachuchas. Conozco muy bien las reglas del juego que ha impulsado el Instituto Nacional Electoral, el INE, la sobreregulación que existe, la sobrefiscalización, que está bien, son reglas del juego hacia los partidos políticos. Pero bueno, ¿qué decirles? El presidente de la República, que ustedes lo saben muy bien, se planteó tres grandes propuestas constitucionales que le darían origen y que le darían sustento a la cuarta transformación. Tres, no había más, constitucionales. No entiendo cómo no salieron esas reformas en la pasada legislatura, cuando tenía la mayoría calificada, y ahorita hablamos un tanto de esto. Él se plantea su régimen, reformar el INE, más bien desaparecer el INE. Bueno, primero fue la reforma eléctrica, más tarde fue la reforma que la Guardia Nacional pasara a la Sedena. La Guardia Nacional en la Constitución se establece, cuando se crea en el 2018, que debería de pertenecer a la autoridad civil. Así está la Constitución, por eso esa reforma que vota Morena, que votamos en contra, es anticonstitucional porque viola la Constitución.
fue el segundo gran planteamiento. Y la tercera gran reforma, la reforma electoral, que sí buscaba desaparecer al INE, crear un Instituto Nacional de Consulta Ciudadana, y eso es desaparecer al INE. Hablar de la reforma, de la propuesta planteada por el presidente sería muy amplio. Yo creo que ya se discutió bastante y ya es un tema pasado, porque se votó en contra, y yo creo que hoy lo que interesa es en qué momento estamos y cuáles son los grandes peligros que se están corriendo, ¿vale? El presidente de la República, junto con sus diputados, digo sus diputados porque no pueden ser, son sus diputados, los diputados de Morena, del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista, en conjunto, los tres partidos políticos tienen la mayoría simple en la Cámara de Diputados, es decir, 251 diputados y diputadas. Morena por sí solo no tiene la mayoría simple en la Cámara de Diputados. Necesita sí o sí al Partido del Trabajo y al Partido Verde Ecologista, sí o sí. Sin embargo, no han podido transitar las reformas constitucionales porque no tiene la mayoría calificada, es decir, 333 diputados, 2/3 partes de los 500 diputados que integramos la Cámara Baja, la Cámara de Diputados Federales. Por eso no se ha podido transitar. Oye, ¿y si no hubiera existido la coalición que ustedes conocen, que yo reconozco siempre a la sociedad civil organizada, pero que sin duda fuimos los priistas los que pusimos, a mí me tocó estar en la construcción desde el principio de la coalición Va por México, porque en mi pasada responsabilidad yo era secretaria de vinculación con la sociedad civil del Comité Nacional del PRI. Entonces, créanme, no solamente de reconocer, conozco muy bien los temas de sociedad civil. Yo surjo a la sociedad civil organizada en la defensa, por ejemplo, del Bosque de los Colomos, que orgullosamente tengo que decirlo, que es una de nuestras principales batallas y de las luchas de las cuales me siento más orgullosa, porque llevo 20 años luchando por el Bosque de los Colomos, entre otras tantas batallas, y en la gestión que tuve como regidora en el 2014, en Zapopan, logré que se decretara a Colomos como un área estatal protegida. Por eso el Colomos está protegido. Si no, no tengan duda, ya habría torres habitacionales y seguramente los arroyos y los manantiales que se encuentran ahí pues ya no existirían, estarían entubados, y nos abastecemos esta zona particularmente de esos mantos freáticos. Pero bueno, un tanto para compartirles que desde que tengo 14 años empecé a participar en los temas del activismo social, del activismo estudiantil y más tarde ya en mi función como servidora pública y hoy determinadamente en el PRI. Entonces, si no hubiera existido la coalición Va por México, no tengan la menor duda, no dudemos, ya se hubieran votado todas las reformas constitucionales y quién sabe qué destino tendríamos del país. Sin embargo, permítanme hacer un análisis puntual. Si en la coalición del 2021 hubiéramos sido coaligados todos los partidos nacionales por registro nacional de oposición, tendríamos hoy un país distinto. Si en Movimiento Ciudadano, y hay que resaltar, si Movimiento Ciudadano hubiera ido en la coalición del 2021, hubiéramos ganado 148 distritos de los 300. Los números es algo que más o menos se me da y los traigo aquí. 148 distritos y tendríamos la mayoría simple. Es decir, esas iniciativas que solamente requieren de 251 votos en la Cámara de Diputados, pues no pasarían. Entonces, hay que hacer esa reflexión. Por eso es nuestro llamado, no es porque nos caigan bien o no nos caigan bien, esto es un tema de que te caigan bien o no los partidos políticos, o sea, los demás partidos políticos. Podremos tener diferencias, pero ¿quién se hubiera imaginado? Yo nunca me lo hubiera imaginado, que íbamos a ir coaligados, por ejemplo, con Acción Nacional. Impensable. Ideológicamente somos distintos, nuestro origen es distinto, somos distintos. Solamente que tuvimos la madurez de anteponer nuestras diferencias ideológicas, son diferencias ideológicas, por un bien mayor que se llama México. Entonces, si hubiéramos sido en esa gran coalición, se los garantizo que el país sería distinto, porque no pasaría ninguna reforma legal, ninguna. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Como ustedes saben, se vino la gran discusión en abril, recuerdo muy bien la fecha,
de la reforma eléctrica. Y lo que los priistas hicimos fue, la propuesta del PRI, después la cobijan los demás partidos políticos. Y la propuesta del PRI fue, vayámonos a hablar. Y propusimos un parlamento abierto. A escuchar. Yo sí creo, y permítanme decirlo, yo soy la priista que le toca estar en los temas constitucionales, que le toca estar en la institución constitucional. Soy abogada, conozco la Constitución y soy la priista que me toca estar en esas grandes discusiones, cosa que celebro porque son momentos históricos que seguramente, si Dios quiere, algún día tengo nietos, me tocará platicarles que me tocó discutir los grandes temas del país. Nosotros hicimos un planteamiento y yo sí creo que perdimos la posibilidad de construir una reforma eléctrica que no necesariamente era rango constitucional, que pusiera un freno a los excesos de muchas empresas, y lo tengo que decir. Pero eran reformas legales, no necesitábamos tocar la Constitución. Lo que yo siempre les planteé a los grandes empresarios que nos buscaban y los colectivos, es que sería valioso que lo que se dijera es que la reforma eléctrica del 2013 del presidente Enrique Peña Nieto fue una buena reforma. La reforma que teníamos que modificar era la del 91. Todo eso lo tuve que estudiar, porque en esos años también yo era muy chiquita, ya ven, siempre está muy chiquita. Pero todo eso tiene que uno que estudiar. Yo creo que perdimos esa oportunidad de platicar con mayor profundidad sobre el porteo, etc. Pero eso ya pasó. Y haciendo un análisis claro, serio, pues lo que nosotros buscábamos justo era que el gobierno expusiera ante los grandes capitales, ante los grandes líderes de oposición o ante los grandes líderes sociales su reforma. Hicimos un parlamento. Oye, de nada sirvió, no se sirvió, porque pudimos conocer realmente quién era cada quien. Sí, claro que sirve, pues hablar sirve. Y la votamos en contra. Después de votar en contra de esa reforma eléctrica, ¿ustedes saben cómo se nos dejaron venir encima? Ojo, ¿nos lo advirtieron? Sí. Sí nos lo advirtieron y sí nos amenazaron. Yo tengo que compartirles una experiencia. 3 días antes de votar la reforma eléctrica, domingo por la tarde, el lunes la discutíamos en comisiones. Un domingo por la tarde, en la Ciudad de México, donde vivo, se metieron curiosamente a dejarme cuchillos en mi habitación. Las fotos están presentadas, la denuncia está presentada. Cuchillos. Se metieron a robar el departamento. Y le hago así porque se robaron una caja de galletas. Digo, no había nada de valor, pero se pueden haber llevado algo más. Las pantallas, algo. Cuchillos en mi habitación. Eso se llama una amenaza velada de muerte. Obviamente mi familia supo después de varias semanas este tema. Le dije, ay, se metieron, robaron, pero jamás supieron esto porque, pues, ¿para qué les generó más angustias de las que ya viven, con las que ya se vive, cuando se dedica a esta actividad? Fue muy complejo, tuve obviamente que ir a denunciar. Se nos fustigó a que se nos llamara traidores a la patria, y ustedes saben que se llamó a la sociedad para que nos fusilaran. ¿Dijeron que se nos fusilaran? La gobernadora de Campeche, ¿ustedes saben lo que estuvo diciendo a las diputadas priistas? Ha sido una violencia brutal, como yo jamás en vida hubiese imaginado que la oposición pudiéramos vivir. Porque en este país siempre ha habido, pues es natural que exista divergencia de opiniones, que existan opositores, pues por supuesto. Pero a ese nivel, mis papás que me lo dicen, mi propio papá que se dedicó durante mucho tiempo a esta actividad, dice, jamás en la vida hemos tenido registro de una andanada tan violenta en contra de los opositores. Y podrán saber, filtraciones, audios alterados, 1000 cosas que se nos han dejado ir. Oye, ¿por qué al PRI? En el 2000 perdimos la presidencia de la República, como ustedes lo recordarán bastante bien, y el presidente Fox nunca tuvo en su cabeza desaparecer el PRI, nunca. En el 2006, cuando gana Felipe Calderón, jamás tampoco se planteó, bueno, fuimos los priistas los que dimos la gobernabilidad. Recuerden cuando el presidente
cuando el presidente Calderón toma protesta. Quien da la certeza, ¿recuerdan cómo llegó? Sí se acuerdan, yo me acuerdo muchas imágenes, cómo llegaron los priistas con la bandera de México al salón de pleno del Congreso. Si hubiera sido por los priistas, este país, quién sabe qué hubiera pasado, no hubiera tomado posesión. Cuentan que el presidente Calderón tomó protesta sin un zapato. Acuérdense del relajo que se armó y le pegaron y pues, llegó sin un zapato a tomar protesta. Eso cuenta la leyenda urbana, no sé si es cierto o no, yo estaba yo ahí. Jamás tampoco se planteó desaparecer al PRI. Hoy sí. Hoy hay una firme intención de este régimen de ponernos siempre en la balanza, siempre de ponernos, de fustigarnos y de que se dude del actuar de siempre, de perseguirnos, de amedrentarnos. Este régimen sí busca desaparecer al PRI, sí buscan desaparecernos. Somos el único partido político, el único, por eso, que junto con Morena tenemos representación en todo el país. Solo tenemos 2 partidos con registro nacional, con registros locales en las 32 entidades, Morena y el PRI. Somos el fin de la balanza, sí, también el PAN. Si uno jala una reforma constitucional, se construye y se consuma la reforma constitucional. Ni Movimiento Ciudadano ni el PRD cuentan con los votos para que se construya una reforma constitucional. Esa fue la primera etapa, que fue la reforma eléctrica, y de ahí, ustedes, pues, ¿qué les puedo decir? La andanada de ataques. Segunda gran reforma que plantea el presidente de la República, la Guardia Nacional. Y perdón que me tome un tantito más de tiempo, pero es importante compartir. La reforma de la Guardia Nacional, anticonstitucional. Cuando se crea la Guardia Nacional, se adicionan transitorios. Si hay alguien aquí que sea constitucionalista, no me deja mentir. La Constitución se lee, pero la Constitución se desglosa en sus transitorios. Tiene transitorios. Cada reforma constitucional tiene transitorios. Cuando se crea la Guardia Nacional en el 2018, se establece un 5º transitorio. Y ese 5º transitorio decía que las Fuerzas Armadas, ¿cuáles son las Fuerzas Armadas? El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Por cierto, las Fuerzas Armadas es la institución con mayor credibilidad en el país. Que las fuerzas, no lo digo yo, lo dice el INEGI, que las Fuerzas Armadas podrían coadyuvar en tareas de seguridad pública cuando las autoridades civiles así lo requirieran. ¿Hasta cuándo? Hasta marzo del 2024. ¿Ustedes saben qué va a pasar en el 24? Yo me preparo todos los días para el 24, si Dios quiere. Soy presidenta del PRI Jalisco. Me friega, renovando comités municipales. Va a haber elección en el 24. Y ustedes saben lo que se va a pelear en el 24. Todo. En Jalisco, todo. Yo tengo que platicar experiencias, si me lo permiten, solamente que queden aquí, de lo que estamos viviendo en los municipios en Jalisco. Yo sé que algunos lo saben, pero no sé cuántos lo hayan vivido ya en carne propia. Se establece en ese 5º transitorio la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Oye, Laura, pero el Ejército tiene haciendo tareas de seguridad pública ya 2 décadas, ¿sí? No es nuevo. Cuando hay narcobloqueos, ¿quién sale al quite? El Ejército. Cuando pasó hace unos días el tema de Andares, en esta plaza que está al lado de Andares, ¿quién salió al quite? El Ejército. Hace unos días, aquí en Iztlahuacán de los Membrillos, en Iztlahuacán del Río, que hubo narcobloqueos hace unos meses, pues quien tiene que salir al quite es el Ejército. Porque yo creo que ustedes saben que en Jalisco hay municipios que no tienen ni un policía municipal. No voy a decirles cuál municipio, pero hay municipios donde la autoridad, donde ya se tuvo que pedir licencia por parte de quien gobernaba, porque todas las policías, toda la policía municipal desapareció. Y como están grabando, no voy a platicarles más detalles, porque son temas muy complejos. ¿Quién está haciendo las tareas de seguridad pública en esos municipios? El Ejército. El Ejército. Tuxtlahuaca, que yo creo que algunos conocen, Tuxtlahuaca, tiene un policía. Gilotlán de los Dolores no tiene ni siquiera gobierno. Entonces, así está el Estado. Así podría decirles de varios municipios, que no entraré a detalles,
las condiciones que se están viviendo. Oye, ¿y es bueno o es malo que el ejército haga tareas de seguridad? Yo no sé si es bueno o malo, pero es necesario. Eso fue un tema aparte. Regreso. Cuando se plantea la reforma de la Guardia Nacional, para que la Guardia Nacional pasara a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional, votamos en contra. Segunda reforma que se plantea el presidente. ¿Qué propuso el PRI y cuál es una confusión? ¿Qué propuso el PRI? La diputada Yolanda de la Torre. Y esta es de primera fuente, Esta es información privilegiada. Los priistas nos reunimos en el mes de agosto en Saltillo, Coahuila. Y habemos algunos que sí ponemos mucha atención, porque se trata de muchos temas, los PRI ponemos mucha atención todos. Tuvimos una reunión con un experto en temas de seguridad. Es para que, o sea, muy complejo el escenario. Coahuila, ustedes saben que es de los estados más seguros del país, porque el ejército, porque el gobernador en turno, en ese tiempo, Rubén Moreira, que por cierto hizo un libro muy bueno, lo recomiendo, Jaque Mate al Crimen Organizado, es un gran libro, platica la estrategia de seguridad de Coahuila. Hubo mucha presencia de las Fuerzas Armadas y por eso se pacificó. Entre muchas cosas, se suspendieron los casinos, o sea, todas esas fuentes de financiamiento donde se lavaba dinero, se tenía la presunción y la información que se lavaba dinero, amenazas de muerte, mil cosas. Se suspendieron las peleas de gallo, muchas cosas que tuvo que hacer el gobierno para cerrar también la puerta, el traspaso de armas, muchas cosas. Es un libro que vale la pena leer. Entonces, estamos en Coahuila y se plantea un tema de seguridad, de cómo estaban los estados, los altos índices de seguridad, cómo está Guanajuato, cómo está Colima, cómo Jalisco. Y la diputada Yolanda de la Torre, que es una gran jurista, dice, oye, ¿y qué vamos a hacer con el quinto transitorio cuando se crea la Guardia Nacional? ¿Por qué, Yolanda? Pues porque en el quinto transitorio se establece que las Fuerzas Armadas deberán de salir del territorio y regresar a sus cuarteles en marzo del 2024, arrancado el proceso electoral del 24. Ustedes saben que el proceso electoral del 21 fue el proceso electoral más violento de la historia, cuando más candidatos se asesinaron. Por ejemplo, de eso se tendría que haber hablado en la reforma electoral. Se nos fue esa gran oportunidad. En fin. ¿Por qué? No, pues porque se establece esto en ese transitorio. Pocos sabíamos de ese transitorio, confesión. Oye, Yolanda, ¿cómo? Sí, pues el quinto transitorio establece ese tema. Fue una propuesta del PRI, de la diputada Yolanda de la Torre, duranguense, gran jurista, magistrada. Fue una propuesta del PRI. ¿Por qué? Porque es un acto de responsabilidad. Ya quiero ver que en marzo del 24, toco madera, haya narcobloqueos aquí, allá, en algún lugar, y el presidente municipal de Huachinango le habla, oye, a las Fuerzas Armadas, ven, tengo un narcobloqueo, o lo que está pasando ahorita ahí en Teocaltich, todos, oye, tengo un problema, un gran problema de seguridad. Y las Fuerzas Armadas llegan, no pueden entrar. ¿Por qué? Porque es una prohibición constitucional. Por eso fue la propuesta, que es muy distinto a la militarización. Nosotros votamos en contra, insisto, de que la Guardia Nacional pasara a la tutela de la Sedena, porque la Guardia Nacional en su origen constitucional se establecía como una guardia civil, aunque el 80% de la Guardia Nacional de desintegración pues es militar, con mando militar, no en papel, en el ejercicio. Entonces, esos temas hay que dejarlos muy claros. Segundo tema, por eso es importante clarificarlo, porque sí estoy convencida en que, imagínense cuánto me ha tomado de tiempo para explicar una cosa y la otra. Y ojo, oye, que la coalición, ustedes deben de saber algo. Vamos coaligados, pero hay intereses políticos. Estamos compitiendo, estamos en la discusión del Estado de México y de Coahuila. Va a haber elecciones el próximo año. Están grabando, luego les platico qué es lo que estamos platicando con los coaligados, pero de que va a haber coalición, habrá coalición, no tengan miedo. Porque ya demostramos que si somos coaligados, somos más fuertes. ¿Por qué creen que el gobierno quiere romper la coalición? Entonces, ¿por qué creen? Oye, mira, oye, ven, PAN, el del PRI
o la del PRI. Divide Oye, y mira, vencerás. ven tú el del PRI, para que crean que estás cerca a mí. Ay, déjame, te doy un abrazo, para que los socios se enojen. Pues es natural. Estamos en una coalición, hay intereses políticos, claro, pues malo si no los hubiera, pues no los hubiera, a eso nos dedicamos. Pero la coalición va, no tengan duda, la coalición va. Insisto, su servidor tiene la fortuna de estar en la discusión de la coalición desde su origen. La conozco muy bien. Luego una plática de café, plática, o sea, ¿no? Les comparto las tripas, cómo se dio la coalición y cómo el PRI cede. ¿Y por qué se perdió Nuevo León, por cierto? Porque si hubiera sido en coalición Nuevo León, hubiéramos ganado Nuevo León. Pero bueno, y Nuevo León la estaría pasando mejor. Hoy regresamos a los altos índices delictivos en Nuevo León. En fin, esa es otra historia. Entonces, en ese sentido, pues no crean, el gobierno le interesa romper la coalición, porque ya vio, ojo, dato. Por eso necesitamos una reforma que regulara eso. No la pudimos construir porque si tocábamos una coma, era peligroso. La oposición del 21 tuvimos 2 millones de votos más que Morena y sus aliados. Ganamos contundentemente Durango, ganamos Aguascalientes, Tamaulipas fue otra historia. En Quintana Roo no fuimos juntos. 2 millones de votos más. Yo creería que si tiene 2 millones de votos más, deberíamos de tener más diputados. Entonces, hay un problema en la fórmula de cómo se reparten los plurinominales. Por ejemplo, de esta circunscripción, que es la primera circunscripción, 8 estados, incluido Jalisco, nos hicieron falta diputados a los priistas. La fórmula es incorrecta. Eso tenemos que modificar. ¿Cómo si tengo más votos, tengo menos diputados? Eso es una reforma que se tiene que hacer de los plurinominales. Ese sí hubiera sido bueno. Entonces, conclusión, ¿somos competitivos? Sí somos competitivos. Jalisco, la coalición quedó en segundo lugar en el 2021, 18,000 votos abajo, ese 0.5% que Movimiento Ciudadano, por ejemplo. Entonces, la coalición ya demostramos que somos competitivos. Por eso el gobierno quiere romper la coalición. Y tercer gran tema, claro, hace unos días. ¿Me ayudas, Vero, por favor? Ahorita no. La reforma electoral, que fue un mitote de mentiras, que queremos desaparecer los plurinominales. Falso. ¿Ustedes saben cómo estaba integrada esa reforma electoral? Que todos los diputados fueran plurinominales. O sea, lo que proponía Morena era que existiera una sola lista por estado. Entonces, podríamos haber tenido diputados, todos, por ejemplo, de Yagualica. Oye, pero eso de Yagualica no es de Guadalajara, de Yagualica, una sola lista. ¿Desaparecer al INE? Claro que buscaba desaparecer al INE. Y que era el Instituto Nacional Electoral. Y que los consejeros los votaran las personas. Oigan, yo me quiero imaginar que de los partidos no nos íbamos a meter a la elección de consejeros. Ya quiero ver que no nos hubiéramos metido. Ojo, se van a renovar consejeros electorales y Morena con mucho tranquilidad dice que los van a poner. Entonces es otro gran tema. Pero, entre otras cosas, ¿no? Y cosas es que vamos a desaparecer y le vamos a quitar el dinero a los partidos políticos. Yo les dijera lo que hoy se recibe en los partidos políticos, está todo muy fiscalizado y regulado. Y no, entonces dijimos, está bien, cero financiamiento a los partidos políticos, que se regule el financiamiento privado para que no entre dinero que no tiene que entrar, pero abramos al 100% el financiamiento privado. Hoy el financiamiento privado que podemos recibir los partidos políticos es irrisorio. Es nada. Así no sobrevivimos ni para pagar la luz. Se los digo, yo estoy en el comité estatal. No se puede. Cero financiamiento público, sin problema. No más que la refinería de Dos Bocas está en 140 y tantos mil millones de pesos. El Tren Maya. Entonces, ¿la democracia cuesta? Sí, la democracia cuesta. Pero cuesta más no tenerla. ¿El INE es caro o no es caro? ¿En comparación a qué? La vida democrática de este país cuesta 10 veces menos que el Tren Maya.
por ejemplo. Entonces hay muchos de esos datos que ustedes saben muy bien, que votamos en contra. Y, sin embargo, yo algún día lo analizaba hace unos días, que me hicieron favor de invitarme a platicar en otro foro. Y decía, a ver, el INE no desaparece porque vamos a votar en contra de esa reforma. Lo hemos dicho 20 veces. Ojo, yo fui a la marcha, que por cierto vi una gran convocatoria, estuvimos ahí, grandes mensajes. Y había una señora que me preguntaba, ¿tú eres la del PRI? Si yo soy la presidenta del PRI Jalisco y soy diputada federal aparte. Entonces me dijo, oye, el INE, dije, oye, es que lo hemos dicho hasta el cansancio. Vamos a votar en contra de la reforma electoral. Pues si somos los priistas quienes creamos las instituciones, andamos presumiéndolo por todos lados de este país, las que todavía sostienen a este país, ¿cómo vamos a desaparecer al INE? Entonces, hasta la pregunta me parece extraña. Y yo hice una pregunta, oiga, ¿usted por quién votó? Y la señora medio chiviada me dice, yo voté por Morena. Oye, o sea, es que no, o sea, no pasa nada, cada quien puede votar por quien quiera. Dije, señora, no se sienta engañada usted y sus amigas. ¿A ustedes les prometieron un cambio de régimen o no? López Obrador dijo que era la 4T y que iba por un cambio de régimen. Y un cambio de régimen es una dictadura. O sea, ¿no los engañó? ¿Usted dijo eso? ¿Usted le engaña? Él lo dijo. Y que iba contra los privilegios y muchos. Él lo dijo. No nos sintamos engañados. No tengan duda. Nosotros siempre vamos a actuar de manera responsable. Siempre. Es la esencia del PRI. Entonces, así somos un partido de instituciones, formados. Estamos desde chiquillos en la escuelita del PRI. Así somos los priistas. Nunca hemos sido distintos. Los buenos priistas, porque hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo. Entonces votamos en contra. Sin embargo, días antes se discutió el presupuesto. Ese es el meollo del asunto. Al INE le quitan 5,000 millones de pesos. Pregúntenle a un consejero del INE. Va a tener que vender todos, por ejemplo, el patrimonio del INE. Los edificios, todo. Desaparecen ya las juntas locales. Si bien institucionalmente el INE existe, pero una institución sin dinero, ¿qué pasa? Pues tenemos al INSABI. ¿El INSABI sirve? No. El chiste es que se previnieron desde antes. Y tú puedes asfixiar a una institución si no le das lana. Oye, pues yo puedo tener un partido político a todo dar, pero si me llenan de multas, pues no puedo ni abrir el comité, porque no va a tener para pagar la luz ni a nadie. Ese fue el tema del presupuesto. Yo lo digo y lo sigo reiterando. Si hubiéramos sido, oye, no, sí hay que decir, si hubiéramos sido en la coalición del 2021 todos los partidos políticos, no tendríamos este presupuesto ridículo, irreal, electorero, irresponsable que tenemos. Se los garantizo. Tendríamos el 50+1. El país sería distinto. Pues ya saben, yo les sugeriría a quién invitar a dialogar. Y dejémonos de los cuentos de que los del PRI, los del PAN. No. Pues si vienen de nosotros. Surgieron del PRI y del PAN. Yo creo que hay que hacer una reflexión al Partido Movimiento Ciudadano. Si quieren seguir siendo los esquiroles de Moreno, ¿no? Yo les podría pasar votaciones, por ejemplo, ahora que se estaban desgarrando las vestiduras, de qué diputados no se fueron a votar con el tema de la ampliación de las Fuerzas Armadas. Tengo la relación, he sido cuidadoso porque son mis amigos y porque no los ventilaría, pero eso es información pública. Luego los escucho dando discursos y que la militarización, y se salieron de la votación. Pues hay que ser congruentes con lo que uno hace y con lo que uno dice. Yo creo que hay que hacer una reflexión. Y lo han dicho. Es que nosotros, ellos lo han dicho, es que estamos haciendo partido. Yo creo que es momento de ser patria. Nos caigamos bien, nos caigamos mal, luego nos separamos, compadre. Luego ya vemos si el divorcio, luego ahorita se llama México. Tendríamos que haber ido todos unidos, tenemos que ir unidos en el 24, todos. Los 5 puntos que representa a nivel nacional el Partido Movimiento Ciudadano, no tengan duda. Puede marcar, ese sí puede ser el fin de la balanza. Perdieron el registro en 7 estados. El registro. Entonces, yo haría una sugerencia, si me lo permiten.
Porque hoy yo soy una convencida que necesitamos la voz fuerte de la sociedad civil organizada. Sí la necesitamos. Por eso se creó la Coalición por México. En gran medida. En gran medida fue por la sociedad civil. Pero fue por la... Miren, nosotros cambiamos nuestros estatutos desde el 2019. Estábamos preparándonos para una coalición. Y nadie nos lo ha pedido, ¿eh? Estábamos preparándonos con tiempo para una coalición. Entonces, hasta aquí yo dejaría la intervención. ¿En qué vamos? Perdón, antes. El famoso plan B, ya se votó. Oye, ¿qué hicieron ustedes? No podemos hacer nada. Pues votamos en contra. Se votó en contra. En la madrugada, terminamos a las 4 de la mañana de votar, todo en contra. Pero ellos tienen los votos suficientes. Ya supimos, pero fue el plan C, ¿eh? En la tarde va el secretario de Gobernación, entrega una propuesta, ¿y qué creen? Se votó otra. ¿Por qué? Porque el Partido Verde y el Partido del Trabajo no estaban convencidos del plan B, se votó el plan C, con faltas de ortografía, hasta con un lenguaje incorrecto, discapacitados. O sea, el dictamen es realmente terrible. Tiene unos errores, para los que somos muy quisquillosos con el tema de la ortografía, tiene unos errores ortográficos de prima. Ni mis sobrinitos que están en la primaria y el kinder tienen esos errores de ortografía. Terrible. Entonces ahora pasa al Senado, en el Senado está, y yo no sé si mañana nos la vayan a regresar, no sé. O sea, confesión, soy diputada federal, mañana tomo un vuelo a las 10 de la mañana, no sé a qué vamos a la Cámara. No sé que ya me esté llegando información, no sé. Yo creo que a discutir y a tratarles de corregir la plana, ojo, no somos quien para corregir la plana de absolutamente nadie, porque ya votamos en contra y en eso nos sustendremos. Sin embargo, insisto, para una reforma legal necesitan 251 diputados, los tienen. ¿Es peligroso el plan B? Sí, sí es peligroso. Le quita facultades al INE, lo reduce, lo asfixia. O sea, sí el INE, pero va a estar en la esquina asfixiado, sin lana, sin operación, administrativamente complejo. Los soples, que la reforma electoral busca desaparecer los soples y los tribunales electorales. Asfixiados, con poca capacidad de gestión, les quitan las juntas ejecutivas, las juntas locales. Entonces, permítanme decirles que la vía democrática de este país la va a pasar muy mal, muy complejo, muy complicado. ¿Qué necesitamos? Agarrarnos todos de la mano, ya luego vemos y si nos llevamos a todo dar, pues qué bueno. Y ya veremos, necesitamos ir los 4 partidos políticos con registro nacional que somos oposición en contra. Ojo, en la reforma electoral es un chismecillo. El día que se vota la reforma electoral y constitucional, el Partido Verde fue el último partido en votar. No apareció su voto en tablero, estaban esperándose. ¿Saben por qué? Luego les cuento porque están grabados. Entonces, fueron los últimos. Eso yo no sé por qué no salió en los medios. Es que luego hay cosas que uno no entiende por qué no salen en los medios. Estaba ahí, yo volteaba porque estaba atrás de mí los del Verde. ¿Qué pasó? Estaban haciendo los interesantes. Luego les cuento por qué. Entonces, eso es lo que hoy se está viviendo. Son las 3 grandes reformas del presidente. Es histórico, por eso están enojados. Por eso la marcha de Sardinos y todo esto. Ha sido el único presidente de la República en la historia, que pierde una reforma constitucional. Ya van 3 derrotas. Y no es bronca de la oposición, es problema de su incapacidad para construir acuerdos. Ojo, previo a la votación, un mes antes se instaló una mesa de trabajo donde todos los partidos políticos votamos a favor de analizar las 106 iniciativas que existen en torno a materia electoral. 50 y tantos constitucionales, 50 y tantos legales. Todos fuimos a favor. Porque pensábamos, tal vez ingenuamente, que podemos construir una gran reforma que le ayudara al país a todos. Si todos hubieran votado, yo sí creo que hubo cosas que se deben de corregir. El tema del crimen organizado. Oye, te asesinaron a un candidato. Tienes información fidedigna de la participación y la intromisión de la delincuencia organizada y no anulas una elección.
¿Conocieron el caso de Hidalgo? Ahora sí, ya para concluir. El caso de Hidalgo fue emblemático. Una gran candidata, una mujer de toda la vida, con coalición, Carolina Vigén, gran candidata, voy a decir una gran gobernadora. Pobre estado, puedo decir, se perdió de tener una gran gobernadora. El presidente de la República la difamó 4 ocasiones. La difama 4 ocasiones en la mañanera. Tergiversan un video, montan un video el presidente de la República en la mañanera, diciendo que la candidata quería eliminar los programas sociales. Editan un video desde la máxima esfera del poder público de este país. La señalan que porque es esposa de no sé quién, eso se llama violencia política de género. Se van, nos vamos a los tribunales, se infló el padrón. Curiosamente, semanas antes empiezan a llegar a Hidalgo personas que viven en Guerrero, en Oaxaca. Todo el mundo encontró trabajo en Hidalgo en ese tiempo. Se infla el padrón con gente que no vive, documentado. Nos fuimos a los tribunales. Para quien sea abogado electoral, es una resolución emblemática. Dicen sí hubo violencia política de género. Sí se alteró un video. Sí pasó todo esto. Sí se infló el padrón. Sí hubo la intromisión de la delincuencia organizada. Sí, a la gente le llegaban mensajes, que son los representantes de casilla. Le llegan mensajes diciéndole te vamos a matar. Mensajes de texto. Sabemos dónde vives. Tu familia. ¿Ustedes creen que alguien iba a cuidar los votos? Allá en la sierra. Aunque hubiera bellísimo, quiero ver si te llega un mensaje, sea o no sea cierto, si te llega un mensaje así, sales de tu casa, todo su documento, ¿y qué creen? Todos dijo que sí, y el tribunal resolvió en contra de nuestra candidata. Hay cosas que se deben analizar, porque estamos en la época donde desde el máximo poder, que ojo, el presidente de la República tiene unos altísimos niveles de poder. Desde la máxima esfera del poder se violenta, se difama y se polariza el país. Y el poder legislativo, pues parece que aquí como allá, se convirtió en una aduana de trámites. Y el poder judicial, creo que también se tendría que hacer una reflexión clara y profunda, porque también hay un amedrentamiento, una persecución. Pues ustedes lo ven, la UIF, ¿qué está haciendo la UIF? Acaban de decir que van a investigar las cuentas de Santiago Krill, que van con todo contra el coordinador de los diputados del PAN. Para eso utilizan las instituciones, para perseguir a quienes pensamos distinto. No la estamos pasando bien quienes somos opositores en este país, ustedes lo saben. ¿Cuántas veces los han mencionado en las mañaneras? No sé, yo creo que perdimos la cuenta. Es grave. ¿Se puede hacer algo? Sí. No, para que no nos vayamos a chupar. Ya le ganamos 3 veces. Ya ganamos las elecciones de 21. Ya frenamos las reformas constitucionales. ¿Se puede hacer algo en el 24? Claro, para eso trabajamos todos los días. Yo desde mi trinchera, ustedes desde la suya, que debe de ser una trinchera que encuentre las mayores coincidencias. Los partidos políticos tenemos que abrir los brazos para incluir a los personajes de la sociedad civil. Por supuesto, quienes deciden participar, hoy necesitamos a las y los mejores, sean o no sean priistas, sean o no sean panistas, sean o no sean perredistas, sean o no sean de ningún partido político, caray. Que no tengan cola. Que no tengamos cola que nos pise. Pero es que vamos a lo mismo. ¿Usted cree que si hubiéramos votado a favor de la reforma eléctrica eso estuviera pasando? No. Audios alterados. Miren, ¿saben quién es el fiscal de Campeche? Es que esto es política. ¿Saben quién es el fiscal de Campeche? Yo supongo que sé quién es el fiscal de Campeche. Se robaron equipos de espionaje de 10 millones de pesos. ¿Están denunciados? Tergiversado. Yo no sé si ustedes supieron. De cada audio hay un peritaje alterados. Usted sabe, yo voy a hacer una conversación de usted y mía. Hay una aplicación. Y yo puedo inventar que usted me dijo y yo también usted y luego no creamos esas cosas, Ale.
Alejandro Morán se convirtió en el líder de la oposición de este país, un cartel, no va a pasar la reforma eléctrica, sacó a él sí las evidencias de cómo le dijeron, oye, cuate, ¿jalas? O te ves muy mal. Jala con la reforma eléctrica, te ve muy bien, le ve muy bien el PRI. Eso dijeron. Entonces, por favor, o sea, se los pido favor, no crean eso. O también vamos a creer lo que se dice en contra de los medios de comunicación, de Frena, se han dicho muchas cosas, de lo que se dice de los líderes hoy de la sociedad civil. Agua, cero opositor en este país trae consecuencias. No les estoy diciendo, ¿usted cree que es muy bonito llegar a donde duermo y ver cuchillos sin meditación? Sí, bueno. Entonces, eso es lo que está viviendo este país, eso es lo que está sucediendo. No crean, miren, yo quisiera, porque están grabando. No, ya lo voy a apagar.